regresamos a tu programa, no regresamos, bienvenidos a tu programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM, si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy vamos a continuar con el tema, yo por eso estaba regresando en lugar de apenas abriendo. Vamos a continuar con el tema del goce del mártir. Nuestras líneas de comunicación, por si tienes algún comentario, pregunta que hacernos al respecto. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20, y para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, está una línea directa que es el 512 215 49 09. Recuerda, también tenemos la sala de chat en la página, únicamente ingresas a la sala de Desde tu Mirada, o bien el Twitter @Desde tu Mirada. Si tienes alguna participación quizás más extensa, bueno, pues puedes hacerla a través de nuestro correo electrónico, que es desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Y retomando el tema que estábamos tocando el día de ayer, ya por el final estuvimos hablando sobre todo de los aspectos culturales de esta exaltación que se hace a propósito del sufrimiento, de cómo se glorifica a las personas que van sacrificando su bienestar personal, sobre todo en función a alguna causa común. Y bueno, comentábamos cómo es que las personas, el hecho de que muchas personas, sobre todo muchas personas, puedan pensar por sí mismas y puedan ver por sus propios intereses, termina siendo entendido en la mayoría de las ocasiones como algo negativo a nivel colectivo, porque este tipo de personas se van a inclinar por su propio bienestar y el bienestar de las personas que están a su alrededor, en contraste con el bienestar común. Sin embargo, ahí hay algo importante, porque una persona, digamos que hay como distintos niveles de entendimiento, de maduración, o quizás incluso, por ponerlo de una forma más en contexto, como de civilización, ¿no? De entrada, lo más básico que tenemos como seres vivos, pues es vuelto hacia uno mismo, ¿no? Vuelto hacia no únicamente hacia la especie, sino hacia el animalito en sí, pensándolo como en el reino animal. No es como que siendo seres muy básicos y siendo seres salvajes, se pusiera a pensar algún mamífero qué va a ser de los hijitos de esa cebra que se está comiendo, ¿no? Y cómo la van a extrañar y cómo... No, realmente no hay absolutamente ningún tipo de remordimiento, porque no existe este tipo de pensamiento futuro. Entonces, si lo trasladamos a los seres humanos y a esta estructura social que hemos cobrado, podríamos pensar que una persona meramente egoísta no es precisamente una persona que bueno, tenga una gran individualidad y una gran capacidad de pensamiento y un criterio bastante amplio. Simplemente puede ser una persona muy primitiva, ¿no? Una persona muy psicopática, por ejemplo, y eso no significa que tenga un amplio criterio de pensamiento. El siguiente nivel, pensándolo de esta forma, tendría que ver con empezar a ver hacia afuera y darnos cuenta que requerimos de estos ciertos, únicamente algunos sacrificios, y requerimos postergar y requerimos como canalizar nuestras pulsiones para poder respetar al otro y entonces ser respetado por el otro. Y si seguimos a un nivel aún más alto,
podríamos darnos cuenta que precisamente necesitamos seguir respetando a esas personas porque dependemos de esas personas, dependemos de esta cultura y de esta sociedad, pero sin dejar en segundo plano, es decir, ser parte de la cultura significaría como un medio, no un fin, como un medio para poder realizarme en lo individual, más no un fin. Aclaro esto porque por ahí hay muchos psicópatas que verdaderamente piensan que tienen la llave universal de la verdad y que bueno, pues son mucho más inteligentes que las demás personas que como borregos respetamos las leyes, ¿no? Pues no es que ser más inteligente sea ir en contra de la cultura, sino no dejarse en segundo plano. Uh-huh. Pensando un poquito en esto, ¿no? Recuerdo algo que estábamos hablando el día de ayer, Gaby, de cómo digamos que nuestro instinto de preservación es una cosa que se ve como superada, podría parecer, cuando hablamos de un goce de martirizarse, ¿no? Porque ¿qué es lo que está sucediendo ahí realmente? Lo que estamos viendo es que hay una persona que está buscando hacerse daño. Y esto también podríamos pensarlo en otras culturas. Hay muchísimas manifestaciones. El otro día estaba escuchando a alguien que platicaba sobre todo este recorrido que se hace en Semana de Pascua acá en la ciudad, no en la ciudad, pues en el país. Esto va sucediendo en todos los estados, en donde hay alguien que figura como si fuera Jesucristo, ¿no? Y que le van dando de azotes, realmente va cargando una cruz. Hay personas que hasta permiten que los claven a la cruz, y uno podría decir, bueno, qué brutalidad, qué bárbaro. Pero también esto lo vamos a ver en muchas otras culturas. Pensaba como en una, digamos, como en una secta dentro de los musulmanes, y no necesariamente una secta, sino como parte de las creencias de un grupo de musulmanes. Hay un día del año en donde se conmemora una batalla muy, digamos, como muy importante para la religión, y parte de cómo se va reafirmando la fe es golpearse, pero no con látigos, sino que se van golpeando con espadas, con machetes, con cuchillos curvos, y son unas cosas brutales realmente, no nada más en cuestión de la sangre, sino en el daño físico que se van haciendo estas personas. Y uno podría decir, bueno, imagínese realmente darse con un machete como si fuera un látigo en la espalda, son unas heridas terribles, y esto va a aparecer en muchísimas culturas, estamos hablando de un espacio que está al otro lado del mundo, y que aún así se va como glorificando el hecho de hacerse daño. Y es que en este momento, cuando vamos viendo que alguien se hace daño, ahí es en donde estamos pensando, bueno, ¿y qué pasa con su sentido de preservación, ¿no? ¿Por qué se está lastimando? Y ahí, parte de lo que estábamos diciendo ayer, es que queda en un segundo plano ese instinto de supervivencia, ¿no? Pero no porque sea algo exaltado, sino porque ahí se pierde una de las barreras básicas de represión, ¿no? Y ni siquiera de represión, estamos yendo en contra de toda la naturaleza que podríamos tener. Estamos realmente, digamos, como construyéndole encima a una parte que es necesaria para que sobrevivamos, y justamente esa construcción que se va poniendo por encima de todas esas cosas tendría que ver con un valor agregado, tendría que venir con un valor agregado mucho más grande que nuestra supervivencia, y ese es justamente el goce del mártir. Ahorita que estabas hablando de esto, de los psicópatas y de la verdad que ellos llegan a poseer, podríamos encontrar una situación un tanto, ¿no?, similar, ¿no? Y bueno, pues por el momento vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre el goce del mártir. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. También nos puede mandar un silbidito por Twitter en @desde tu mirada, y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Y antes del bloque comercial le estaba describiendo un poquito sobre qué es lo que se acaba obteniendo cuando podemos
digamos, como cruzar la línea de nuestro bienestar personal, de nuestro bienestar físico, por martirizarnos. Y justamente ahí es en donde podríamos hablar de este placer mortífero, justamente. Parte de lo que también nos podremos encontrar en una posición masoquista. A mí me parece realmente como muy enigmático, Gaby, como por ejemplo, regresando al catolicismo, todo el vía crucis, ¿no? Todo lo que va sucediendo en esas semanas tan importantes para la religión católica, se le denomina la pasión, ¿no? Y podríamos ver cómo hasta en las películas, en todas estas referencias, es la pasión de Cristo. Y uno dice, ¿pasión? ¿Cómo pasión? ¿No? ¿Por qué aparece esa palabra en específico? Y bueno, pueden haber muchísimas explicaciones que se dan, pero pasión tendría que ver con estos arrebatos emocionales que nosotros vamos sintiendo, ¿no? Uno se siente apasionado ante una tarea que le excita, se siente apasionado ante una relación, ¿no? Es apasionado de algo que a final de cuentas habla de ligazones, habla de un impulso de vida. A mí me apasiona el deporte, a mí me apasiona cocinar, a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque es como este empuje de vida que tenemos hacia ciertas actividades. Pero cuando escuchamos la pasión utilizándose alrededor de un ritual, no de un ritual, sino más bien de una descripción de actos en donde acaba alguien muerto, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene eso de pasión? ¿No? A final de cuentas, ¿qué tiene eso de pasión? Y como le digo, habrán muchas explicaciones, pero vamos retomando un poquito aquí la palabra y vamos dándole un punto de vista distinto. Cuando hablamos de esas pasiones, podríamos pensar, ¿no?, cómo se va glorificando el acto en específico, porque definitivamente que no estamos hablando de las palabras de la persona que sufrió esos actos en el que va describiendo su pasión, sino que alguien más lo describe como la pasión. Y ahí es justamente en donde entra esta parte de lo inconsciente, en donde podríamos entender qué es lo que se va viendo, cuál es el significado que se le acaba traduciendo a esto, porque es bastante interesante si lo pensamos desde esta manera. Realmente, ¿qué mártir? ¿No? Ahorita no se me ocurre ninguno, debe de haber alguno, pero la mayoría de los mártires, ahorita estoy recordando a una mujer que era una matemática que se le acusa de bruja, ¿no? Y la acaban desollando con ostras, ¿no? Imagínese, con las conchitas de las ostras, afilarlas y arrancarle la piel a alguien con eso. Tiene un nombre en específico, pero se me fue ahorita, no traigo la palabra. Pues ¿tú lo es recuerdas? algo como desollar, pero es que es desollar, pero con instrumento. Es que tenía su nombre porque es una tortura en específico, pero ahorita no lo tengo. Esta persona definitivamente que no se prestó para ser martirizada, ¿sí ve? No es alguien que haya tomado el primer paso para que le sucediera esto, sino que digamos que la atrapan, ¿no?, en sus quehaceres científicos diabólicos, ¿no? En tiempos muy muy antiguos, ¿no? Y la desollan, ¿no? Y se acaba martirizando. Se puede llegar a retomar su historia como un mártir, ¿no? Fue un mártir de la ciencia, fue santa peregrina de no sé quién, ¿no? La verdad es que ahorita traigo muy mal eso de los nombres, pero se retoman estas partes, ¿no? Se retoman esas historias. Habrá personas que sí se hayan ofrecido como tal, habrá personas que hayan brincado a los leones, habrá personas que se hayan prestado para un sacrificio, pero la mayoría de las personas no se les pregunta si quieren acabar martirizados, sino que más bien lo que le da el carácter de mártir es cómo los que están afuera van relatando la historia. Y definitivamente que si le hubiéramos tomado una foto a alguien en ese momento, la última cara que veríamos sería de placer, ¿no? Serían unas caras de dolor terrible, pero la representación en la pintura, porque evidentemente que no había fotografías, está con un gesto de gozo. Entonces ahí ya nos vamos dando una idea de dónde está esa formación en específico masoquista, ¿no? En donde justamente viene también de un impulso sádico, de ver que el otro sufra y de pensar que se está sufriendo por uno mismo. Si se fija, ahí de alguna forma nos descolocamos en los papeles, y el que acaba glorificando el acto es el que lo ve,
desde un impulso sádico, no desde un impulso masoquista. Esto después se acaba representando ante los ojos de los demás y se acaba pensando en esta idea de que si yo sufro, se me va a ver con admiración. Y en ese sufrir está mi placer. Pero definitivamente que ahorita podemos escuchar de muchas personas que hablan de su sufrimiento y de cómo se martirizan y de cómo se hacen víctimas, pero nadie de estas personas acaba dando la vida específicamente por eso, sino que es más bien este juego de representaciones en donde el placer acaba girado, pero fíjese cómo todo tiene que ver por el punto de vista en el que nos refiramos al acto. Claro, porque a final de cuentas, la víctima, digamos, tiene la ventaja, entre comillas, socialmente, ¿no? Los que son victimados son los buenos, usualmente. Puede suceder, puede ser cualquier persona, puede haber hecho cualquier cantidad de cosas, pero por lo general, si vemos en la calle a alguien golpeando, pateándole la cabeza a otra persona, lo más probable es que nos vayamos sobre la persona que está pateando, ¿no? Que intentemos detenerlo, que le echemos a la policía encima, que hagamos algo respecto a eso, y no tenemos ningún precedente. A lo mejor esta persona acaba de matar a su hijo, qué sé yo, pero de entrada el reflejo es ¿no? La alianza social y cultural, y esto, bueno, ya el día de ayer estuvimos dando como algunos referentes al respecto, va hacia la víctima. Por ahí Lacan habla a propósito de el amo y el esclavo, ¿no? Y es interesante porque de pronto verdaderamente hace cuestionarse, bueno, ¿quién tiene el poder, no? ¿El amo o el esclavo? Verdaderamente es una relación, esta relación sadomasoquista, es una relación bastante entrebuscada, ¿no? Donde lo que se está jugando en el masoquista, lo que se está jugando en que ha encontrado un goce en el sufrimiento como tal, como para no moverse del lugar de víctima, tiene verdaderamente cierta ventaja, ¿no? Y le otorga verdaderamente cierto control, en donde no únicamente le permite de cierta manera controlar al otro y a los otros que están afuera, que por lo general van a aliársele, sino que además a través de esto va haciendo una forma de tramitar verdaderamente burda y fallida y destructiva, pero le significa una forma de tramitar su propio sadismo y su propia agresividad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos participando y estamos facilitando que se le haga daño a un ser vivo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que vamos a ponernos de acuerdo, que vamos a planear para agarrar a una persona y quitarle todas sus posesiones, despojarla de todas sus posesiones, entonces sí nos podríamos identificar con el agresor, ¿no? Y podríamos decir, no, bueno, pues es que estoy robando a alguien, soy parte de autor intelectual de este crimen, ¿no? Pero si teniendo todo el precedente de que las personas que te rodean son personas que te van a robar, que te van a despojar, que te van a hacer, y aún así lo permites, que es de alguna manera lo mismo, porque estás siendo parte de ese plan para despojarte a lo mejor a ti mismo de tus bienes, entonces es algo noble, ¿no? Entonces eso te convierte ya no en un criminal, sino en una persona noble, buena, desinteresada. Qué curioso, porque a final de cuentas estás haciendo algo sádico y criminal, ¿no? Únicamente contra ti mismo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Un saludo para las personas que nos estén escuchando desde Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Les recuerdo que tenemos una línea directa para ustedes, es el 512-215-4909. Y también tenemos una línea nacional sin costo para todos los que nos estén escuchando fuera del área metropolitana. El número es el 01800-727-5420. Si usted nos está escuchando en la repetición de las 5 de la mañana, bueno, pues que tenga muy bonito día. Y recuerde, si algo le llama la atención del programa que estamos llevando, o igual y no lo alcanza a escuchar completo, lo tenemos subido semana con semana, todos los programas de la barra de Radio Mujer en el canal de Radio Mujer GDL en YouTube. Ahí usted puede revisar todos los contenidos. Estamos hablando el día de hoy sobre el goce del mártir. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando de cómo se gira esta idea de que si le hacemos daño a alguien está mal, pero si nos hacemos daño a nosotros no está mal. Además somos muy buenos. Ajá, aparte somos muy buenos, que es también parte de lo que estábamos hablando el día de ayer con los héroes de guerra, ¿no? Cómo los héroes de guerra son el que le brincó encima la granada para salvar a sus amigos, ¿no? El que murió en la línea del deber haciendo todas estas cosas, pero no se acaba glorificando a las personas que realmente, digamos, el bombardero que destruyó la ciudad de fulano de tal. Por ejemplo, ¿usted sabe quiénes fueron los que tiraron las bombas atómicas? ¿Cómo se llamaban los pilotos? No, ¿verdad? Y esas personas acabaron la guerra, podríamos pensar, ¿no? Bueno, fue una cosa deplorable, pero podríamos pensar que fue un acto, pues, de tremenda valentía, porque nadie sabía qué iba a pasar a ciencia cierta. Realmente no se tenía esta idea tan exacta como se tiene ahorita. En sí, si usted se pone a investigar sobre esto de las bombas atómicas, es bastante curioso que en las primeras investigaciones, las primeras pruebas de explosión atómica, de explosiones atómicas, había científicos que llegaron a pensar que se podría incendiar todo el oxígeno de la atmósfera y acabar con el mundo con una bomba atómica. Y aún así se siguieron las pruebas. Digo, son cosas que también tenían su límite de riesgo. Pero al momento de los bombarderos era un medio aproximado, se tenía muy buen estudio, digamos, pero no había la certeza de lo que fuera a suceder. En sí, las ciudades que bombardearon no eran las que iban a bombardear exactamente, sino que se tuvo que hacer un rodeo y por cuestiones de gasolina se llegó a otra ciudad. Se tenían programados otros objetivos de bombardeo. Este tipo de cosas, digo, como un paréntesis cultural, pero ahí no hay como una gratificación pública para este tipo de actos, ¿no? Evidentemente porque son genocidas, porque son terribles, son inhumanos, lo podríamos pensar, pero eso es a lo que se les manda hacer a las personas. Esos son los actos de guerra específicamente. Pero lo que se acaba glorificando es lo que nosotros recibimos como daño. Y esto, si lo pensáramos un poquito más desde el punto de vista del mártir en específico, se habla de que el mártir es aquel que sufre por mantener sus convicciones. Es aquel que sufre, por ejemplo, porque mantiene su fe. Y esto se acaba trasladando. Pensemos en el ambiente familiar, con estas personas que no importa el trato que les estén dando en casa, no importa lo que estén sufriendo con su pareja, ellos piensan que están manteniendo la institución del matrimonio con su silencio y con su sufrimiento. Y ahí es en donde se da ese clic de pensarse martirizado. ¿Por qué? Porque yo no voy a renunciar a esto, porque yo tengo que soportar este dolor, yo tengo que, y luego hasta escuchamos, ¿no? Yo tengo que cargar esta cruz, porque esto fue lo que a mí se me asignó. Esto, hay muchas veces que vamos a escuchar que acaba siendo una construcción social para mantener a los demás sumisos. Y ahí hay que pensar en algo previo. Es una construcción social, pero no es algo que tenga ese fin, sino que es algo que se puede aprovechar con ese fin. Algo que se puede acabar aprovechando para mantener sumisa a la población. ¿Por qué? Porque entonces los que les va peor aquí en la tierra son a los que mejor les va en el otro mundo, ¿no? Si tú te detonas con una bomba, en el cielo te van a esperar no sé cuántas vírgenes. Eso sí es un método de control, pero digamos que ya es que se va tomando de algo ya preexistente en la condición humana. ¿Por qué? Por esto mismo que estábamos hablando al principio, por cómo dentro de ese sufrir se acaba teniendo una satisfacción masoquista. ¿Se acaba teniendo una satisfacción masoquista en qué sentido? En el sentido en el que toda mi agresión acaba volcada hacia mí. Aunque no sea yo el que se esté haciendo daño, ¿sí ve? Porque ahí podríamos pensar, bueno, las personas que se cortan, a las personas que se exponen a peligros terribles,
No necesariamente en ese caso, sino más bien cómo yo me hago sufrir, cómo yo me expongo al dolor de alguna manera para enfocar toda mi agresión hacia mi persona, lo cual sí es una cosa que está bien representada, que es una cosa que está aceptada dentro de la sociedad. Y ahí es en donde se hace esa transacción, en donde realmente le acabamos perdiendo mucho. Sí, es esto justamente, ¿no? Esto que en realidad, digamos, la cultura debería de ser un medio para que sus integrantes alcanzaran metas más altas, ¿no? Para que dentro de este ambiente controlado hasta cierto punto, dentro de este ambiente más pacífico que el mundo salvaje simplemente, que vivir a la intemperie, que estar cuidándonos de el otro que nos vaya a atacar, que nos vaya a robar. En lugar de eso, podamos canalizar nuestros pensamientos, nuestra energía, todo nuestro esfuerzo en otro tipo de metas, ¿no? Como si ya tuviéramos eso por seguro. Y también es una forma de ilusión, como la mayoría de las seguridades que nos damos, la mayoría de las certezas que nos damos. En algún momento, hablando a propósito del deseo, comentaba que para nosotros tener la capacidad de desear algo, una cosa es necesitar algo, que la necesidad va más a nivel de instinto y de supervivencia, y el deseo va a nivel de pulsión y de ahora sí que de disfrutar, ¿no? De vivir en otro sentido distinto al de cualquier otro animal salvaje. Pero para nosotros poder acceder al deseo, necesitamos tener nuestras necesidades básicas, necesitamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas. ¿Por qué? Porque evidentemente que no me voy a convertir en un genio matemático si no he comido, ¿no? Estoy pensando única y exclusivamente en que debo de comer porque si no me voy a morir. Si están asediándome, estoy pensando única y exclusivamente en que tengo que protegerme de estas personas que me están siguiendo y que me quieren comer, ¿no? Entonces, no, una vez que todas estas necesidades básicas están cubiertas, entonces podemos ir escalando y podemos ir trascendiendo un poco más allá del instinto, y nuestro pensamiento, digamos, esa energía que ahora ya no está utilizada para esto más básico, se va diversificando y va encontrando nuevos caminos. Entonces, lo mismo ocurre en la cultura. La cultura es un medio gracias al cual podemos vivir bajo un techo, bajo el techo no nada más concreto de nuestras casas, sino estando velados por una normatividad, estando velados por un Estado, por una institución, estando velados también por el hecho de saber o esperar que las personas que me rodean también saben hablar, también hablan mi mismo idioma, comprenden, tienen hasta cierto grado una cierta empatía. Y gracias a esto, entonces podemos despreocuparnos un poco y preocuparnos únicamente en crecer. Pero ese sería el medio, digamos, y entonces podríamos ir viendo personas y bueno, sí, culturas que van enriqueciéndose cada vez más y cuyos miembros van brillando y van escalando y van abarcando áreas que antes eran desconocidas, ¿no? Del arte, de la ciencia, de muchísimos aspectos, de la medicina, de muchas cosas. Pero en el otro caso está el hacer por hacer, ¿no? Está el que se convierta en un fin. Simplemente tenemos que movernos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es cómodo. Y esto sí, y hay una parte interesante, regresando al corte podremos verla. ¿Y quién dirige entonces a esta masa? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
Estamos en el último bloque de su programa Desde tu mirada. Son las 6:50. Estuvimos hablando estos días sobre el goce del mártir. Y a manera de conclusión, yo creo que podríamos pensar un poquito en realmente qué es lo que pasa con estas personas, ¿no? ¿Qué alternativas se acaban teniendo? Porque yo creo que todos nos hemos topado con alguien que se acaba encharcando en este tipo de situaciones, porque aquí hay que tener mucho ojo, ¿eh? A todos nos puede pasar esto. Realmente a todos nos puede pasar esto. Por un lado, habíamos hablado en meses anteriores, por ejemplo, del masoquismo moral, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver con que nos estemos dando de latigazos o con que nos estén golpeando las otras personas que están a nuestro alrededor o con que nos estemos matando de hambre por una causa, sino que tiene que ver con muchas cosas que a veces sin darnos cuenta vamos haciendo en nuestro día a día a manera de lastimarnos de una manera casi imperceptible, pero que sí nos está afectando al final del día, y esto solamente con la intención de sentirnos mejor. ¿Cómo serían este tipo de manifestaciones del masoquismo moral? Ahorita retomando un poquito ese tema. Pensemos estas personas que le van dando limosna, por ejemplo, todos los días a las personas que se encuentran en la calle. Ahí uno podría pensar, bueno, es que hay un gran corazón, se está compartiendo. Ahí tendríamos que ver primero a quién se le está dando esa limosna. Si es que estamos nosotros también apoyando algún tipo de trata de personas, ¿no? Si le estamos dando dinero a los niños en la calle, por lástima que nos generan, estamos solamente reforzando el vínculo que tienen con sus padres de abuso. ¿Por qué? Porque mientras les sigamos dando dinero, mientras la gente no se queje, mientras siga siendo una táctica efectiva, los padres se pueden sentar en la sombra mientras sus hijos están descalzos caminando por el sol pidiendo dinero a las personas que les hacen sentir lástima, ¿no? Esto sería bastante interesante de pensarlo, pero ¿qué sucede cuando a final de cuentas sacamos como un estado de lo que nos está costando mantener esa idea de nosotros mismos, ¿no? Imagínense que usted les da 10 pesos, 20 pesos al día a las personas que están en la calle, que entre que es uno, el del alto, es el otro, es el que limpió esto, es lo demás. 20 pesos al día por 5 días de la semana ya son 100 pesos. Al mes ya son 400 pesos. 400 pesos que estamos hablando que son muy necesarios a veces para el presupuesto de una casa. Y esto va a ser nuestro impuesto por sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso es lo que se acaba pagando, porque realmente no le estamos ayudando a nadie. ¿A quién le estamos cambiando la vida con 400 pesos al mes? ¿No? Y si se lo estamos dando en cómodos abonitos de 5 pesos y 7 pesos, o 5 pesos o 1 peso. Definitivamente a nadie. Se vuelve nuestro impuesto para hacernos sentir bien con nosotros mismos porque estamos ayudando a las personas. Qué distinto sería, por ejemplo, patrocinar a algún niño con hambre de una comunidad indígena con esos 400 pesos, ¿no? Si nosotros realmente tuviéramos esa disposición. Ahí el problema es que estamos en la calle, nos sentimos bien vestidos, cobijados, con nuestra pancita llena y vemos a alguien que nos genera esa sensación de lástima y en ese momento es en donde vamos dando ese dinero. Y lo vamos dando, como le digo, como un impuesto. Ahí ya tendría que ver justamente con ese masoquismo moral. ¿Por qué? Porque nos estamos imponiendo un castigo. Fíjese cómo la lástima viene alrededor no de empatizar, porque no estamos hablando de empatizar, es muy distinto ver a alguien tirado en la calle y acercarse y decirle, oye, hombre, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué tienes? Ya de repente igual y lo vemos borracho y decimos, bueno, pues ya, azotó el hombre. O tal vez hay personas que igual están están sufriendo y podemos llamar a una ambulancia, podemos hacer algo para aliviar esto. Eso es empatía. Cuando estamos hablando más bien de este intercambio, de la lástima que nos generan, lo único que estamos mitigando es nuestra ansiedad. No estamos mitigando ningún dolor del otro. Y al estar mitigando esa ansiedad, es en donde vamos a obtener esta gratificación de decir, somos buenas personas, nosotros somos del pueblo, porque nosotros estamos dando limosna, porque nosotros estamos haciendo estas cosas. Y esto se lo puse en un ejemplo muy extremo de la limosna. Pero ¿qué pasa con estas personas que se la pasan ayudando a todas las personas de su familia? ¿No? Es que fulano ahora no tiene para su despensa, hermano, aquí tienes. Y al día siguiente tampoco tienes para los zapatos, bueno, aquí tienes, hermano. Y al otro día a alguien más no, es que le duele la muela, no te preocupes. Y estamos manteniendo la familia de los demás.
Estamos manteniendo personas que no son nuestra responsabilidad. Y esto, una vez más, no tiene que ver con la empatía que sintamos, que haya una situación de peligro, que haya algo que merezca nuestra atención, sino más bien con esta idea de que quitándonos un gusto, porque luego ¿qué decimos? No es lo que nos sobra. Le decimos, bueno, pues igual y me aprieto un poquito el cinturón este mes en el súper, igual y no voy al cine, no hago esto. Ahí la idea está en que castigándonos estamos generándole un bien a los demás. Y eso es lo que se vuelve peligroso. Por eso es que le digo que todos podemos caer en esto. Ahí tendríamos que pensar, yo creo, de manera de conclusión, de dónde viene este tipo de comportamientos que tenemos que hacer. Una pequeña introspección y ver qué es lo que me está empujando a hacer todas esas cosas que yo voy tomando tan normales. Sí, que a final de cuentas, por lo general, la cabeza o todo lo que va moviendo ahí el mecanismo del masoquista va en función a la culpa, a un sentimiento de culpa muy profundo y muy grande. Entonces, tendríamos que darnos cuenta cómo este tipo de actos digamos, autodaño o, bueno, de sacrificio, que suena más lindo, curiosamente, este tipo de actos de sacrificio sirven a las dos causas en la cabeza de un masoquista. Por un lado, le permite ser sádico, ser todo lo sádico y destructivo que quiera, porque va dirigido hacia sí mismo, entonces nadie va a tachar eso. Y por otro lado, le permite castigarse por esta gran culpa que siente internamente. Es algo que suena verdaderamente retorcido y que quizás la mayoría de las personas pensarían, bueno, es que esto no puede existir, ¿no? Esto debe ser un caso en 1.000.000, pero no, verdaderamente no. Es algo muy común. Que definitivamente la persona no es que conscientemente esté planeando, ya sé, voy a castigarme de esta manera y al mismo tiempo, bueno, pues desahogo toda esta rabia que traigo, ¿no? Sobre mí mismo. No es un mecanismo que se vaya entramando de forma consciente, pero desde lo inconsciente hay un sentimiento de culpa muy fuerte que es mitigado de esta manera. Entonces, aquí tendríamos que ponernos a pensar, ¿por qué existe ese sentimiento de culpa? Freud en algún escrito decía de una manera que, bueno, no se tendría que entender de una forma concreta, pero él comentaba que siempre que hay un sentimiento de culpa, es porque tenemos la culpa de algo realmente, ¿no? Es porque hay algo de lo cual sentirnos culpables. ¿Qué significa esto? No tendríamos que entenderlo como pensar, por ejemplo, el hambre del mundo o todo lo que le está sucediendo a esta persona es mi culpa, y Freud dice que es porque sí tengo la culpa, entonces sí tengo la culpa. No, no significa eso. Significa que tenemos un motivo real por el cual que está desatando este sentimiento de culpabilidad, y probablemente se lo estamos indilgando a alguna situación externa que tenemos a la mano y que podemos como lavarnos las manos con eso, ¿no? A muchas personas les genera verdaderamente un sentimiento de culpa ver a un niño pidiendo en la calle, ¿no? Entonces tienen que darle, porque se sienten culpables si no lo hacen. Si nos ponemos estrictos, es más que evidente que no es tu culpa que ese niño esté pidiendo en la calle. Y si nos ponemos todavía más estrictos y analíticos al respecto, podremos pensar que incluso sí sería tu culpa que esté ese niño en la calle si tú le sigues dando, justamente por lo que tú comentabas, ¿no? Porque lo están explotando, y lo están explotando gracias a personas que le dan ese dinero en la calle. Pero no responde a esa lógica. Este sentimiento de culpa responde a algo más profundo que tendríamos que indagar y darnos cuenta de qué se siente verdaderamente culpa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo: una persona que por mucho tiempo estuvo considerando la posibilidad de abortar a su hijo, ¿no?
y bueno, pues va arrastrando con ese sentimiento de culpa que ahora proyecta en estos chiquitos de la calle. El sentimiento de culpa no tiene nada que ver con eso y por más dinero que les des, no se va a quitar. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.